Primero grábalo y... Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el profesor Romualdo Winkler. Vamos a hacerle unas preguntas sobre el tema en este caso vamos a tocar puntos del neomarxismo y del desarrollo también, de la teoría de desequilibrio, a lo mejor en algunos puntos referente a las preguntas. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Bien. Hay que comenzar con la entrevista principalmente. Bueno, la primera pregunta es que según Jacob Wiener hace una crítica al intervencionismo del gobierno en la economía del desarrollo. ¿Hasta qué punto cree que es necesaria la intervención del Estado? La intervención del Estado es muy importante. Desde Keynes para acá se ha mostrado que no solamente es importante, sino es necesaria, porque la economía no se autorregula. La economía necesariamente tiene que tener un ente que la controle, que la dirija, que la guíe. Bueno, además este autor rechaza el desarrollo por medio de la industrialización y propone el desarrollo basado en la agricultura. ¿Cree que México podría impulsar su desarrollo a través de la agricultura? Sería ver las cosas de manera muy parcial. La agricultura, si bien es cierto, sirve para la producción de alimentos, pero la misma evolución te lleva a otros esquemas. No solamente tenemos la necesidad y el deseo de producir bienes para consumo alimenticio. Necesitamos otro tipo de satisfactores. Por naturaleza, el hombre transforma, el hombre crea, siempre ha estado creando y no se va a limitar a un solo aspecto de la vida o a un solo aspecto del desarrollo. La agricultura es solamente una de las actividades que hace el hombre y limitarse a una sola sería absurdo, ¿no? Por ejemplo, Prebisch dice que uno de los principales problemas de América Latina es que es como un exportador nada más de materias primas. ¿Cree que entonces en un país como el nuestro de tanta recursos naturales o de tanta agricultura, cuál cree que sea la razón de por lo que esté detenido? ¿Un motivo puede ser por la falta de apoyo al campo? Hasta ahorita la experiencia que hemos tenido importando tecnologías es mala, nos ha llevado a ser muy dependientes. Entonces ahora tenemos una oportunidad para revertir este proceso. Ahora tenemos que fomentar la empresarialidad, la creación de empresas dentro del país, ¿sí? Y se puede empezar con las MIPYMES, con las medianas y pequeñas empresas. Ahorita el fomento a los emprendedores, que se sigan creando nuevas empresas, ¿sí? Así se empieza y así se hace. No solamente se tienen que privilegiar las políticas orientadas hacia el exterior, tiene que hacer al interior, se tiene que empezar desde dentro, ¿no? Como ¿sí? Y así se empieza a mejorar, ¿no? Sí. Bueno, en la pregunta 2 dice, los economistas neoclásicos consideran el mercado como el mejor mecanismo ya que cuenta con una mayor asignación de recursos. La pregunta es, ¿cree que el mercado hoy por hoy siga siendo el mejor mecanismo para la asignación de recursos en México? Hasta ahorita sí. Después de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética en el 89 y en el 91, Sí. teníamos esa opción de que el socialismo te permitía al Estado ser una economía centralizada, planificada, pero el derrumbe del socialismo se debe precisamente a eso, de que no, hasta ahorita, no hay mejor manera de distribuir los recursos sino a través del mercado, ¿sí? Porque eso te da opción a la creatividad, te da opción a que las personas puedan ser creativas, imaginativas, hagan, realicen, incluso se realicen a través del ser, ¿sí? De hacer las cosas, ¿sí? Y eso nos da un papel muy bueno. Todos somos socialmente responsables, ¿sí? No solamente el Estado, sino todos.
de un una punto la oportunidad sociedad a todos trabajar, de ¿no? tener su responsabilidad. Aportar su granito de arena en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, porque habíamos hablado en un video de lo que hace un país que crezca es la diversidad social, que se tenga, que cada uno tenga un papel diferente y es lo que hace que un país crezca, la diversidad social. Claro. Ahora, la teoría de las clases sociales y de las ¿cómo le decimos a esta parte? A la sectorización de la economía. Si tú te ubicas en México en 1910, era un país agrícola. Era un país agrícola. Conforme ha ido pasando el tiempo, el sector primario es mínimo a comparación del sector servicios, del sector comercio, del sector terciario. El sector secundario de transformación también ha ido creciendo. Entre esos dos han ido dejando al margen al sector primario, ¿no? Eso no quiere decir que el sector primario no haya evolucionado. Aquí en México se tienen producciones agrícolas de primer mundo, o mejores que en el primer mundo, ¿no? Sí. Mucho mejor que eso. Ok, la tercera pregunta es, en el liberalismo, primeramente surge la industrialización por sustitución de importaciones y después la industrialización por sustituciones de exportaciones. ¿Cuál sería la mejor fuente de desarrollo para México? En este caso, ¿cuál de las dos? ¿La de importaciones o la de exportaciones? ¿Cuál cree que nos ayudaría más a México al desarrollo como tal? Sabiendo el punto Esto principal de depende ahorita. mucho de las estructuras productivas que tenemos. En México, la estructura productiva que tenemos es de monopolio, es de oligopolio. Y esto no está, esta parte nos dice que el principal interés no es en las personas, no es en el pueblo, sino en estas industrias. En estas industrias que tienen una estructura productiva oligopólica. En México hablamos de grupos que forman parte de otros grupos más grandes a nivel mundial. Caso Modelo, caso Maseca, caso Minsa, que son parte de algo mucho más grande. Ni se diga del sector financiero, ¿no? Bancos que son enormes. Entonces, aunque tú quieras decir y pienses o te imagines que puede ser un mejor desarrollo el ver hacia el interior, no lo puedes hacer porque las estructuras productivas que ya existen te lo impiden. Ahora, si queremos hacer algo, tendríamos que partir de las estructuras. Una de las estructuras o de los regímenes que favorecen a las estructuras es el régimen de consolidación fiscal. Eso convierte a México en un paraíso. Un grupo de empresas, pongan el grupo Salinas o el grupo Televisa o el grupo Coca-Cola FEMSA, tienen 20 empresas, pero el régimen de consolidación fiscal les permite hacer una sola declaración fiscal por todas, de modo que si en unas pierden o en otras ganan, lo compensan y eso evita que paguen impuestos. Y si tienen que pagar impuestos, lo que hacen es diferirlos. ¿Cuándo lo van a pagar? ¿Quién sabe? Y se llega todavía al descaro de que si pagan impuestos, se los regresan. Se les remunera, ¿no? Por la participación de dar su impuesto al momento, bueno, en tiempo y forma, ¿no? Creo que algo así es la... Sí. Entonces, aquí para nosotros la idea es que las mismas estructuras productivas no te dejan tomar una decisión de ese tipo para desarrollarnos, ¿no? Hacia el interior o hacia el exterior, ya está hecho. Dependemos de ello. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué cree que la propuesta del Fondo Monetario Internacional era que los países subdesarrollados aplicaran las políticas de estabilización como primera opción y la de ajuste estructural como segunda opción, sabiendo que estos organismos o modelos fueron creados y diagnosticados en crisis y que en solución implementaria como tercera opción? Bien, la primera es
estabilidad. La primera se refiere a tener controladas las principales variables macroeconómicas. Una, la inflación. Dos, la tasa de interés. Y tres, el tipo de cambio. Controladas esas variables macroeconómicas, se pueden atraer las inversiones. Sí. Y eso hacía que el país creciera. Sí, se desarrollara, espontáneamente. ¿no? Pero esta parte ya se implementó, ya se dio, pero en México no es suficiente. Son medidas necesarias, pero no suficientes. En México sabemos que estas medidas han prosperado, se han llevado a cabo, pero nos damos cuenta que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque así como niños, ¿no? Porque la misma idiosincrasia que prevalece en la clase política, ¿sí? De estar ocupando puestos, y su falta de ética nos ha llevado a estos resultados. Robos, corrupción, delincuencia organizada, complicidad de las autoridades con delincuentes, y eso ha echado por tierra las buenas intenciones que se tenían, a lo mejor, de políticas que sí funcionaron en algún otro país desarrollado. Sí. Pero por la situación o el entorno en el que vivimos en México, No se pueden llevar a cabo como tal. no se dieron. ¿Sí? No se dieron. ¿Cuál es la última parte de En la ese pregunta? punto es, ¿qué opción, bueno, qué Su punto de vista Su punto de sobre vista. si el rumbo neoliberal es la solución de hoy en día para México. No. No, o sea, la tercera la parte solución es que dice, ¿qué solución neoliberal podría no. ser? Creo que solamente el neoliberalismo ahorita ya fue un fracaso. Y no porque lo diga yo, sino porque así lo dice la evidencia empírica, ¿no? No se ha crecido, y si se ha crecido, ha sido a tasas muy inferiores a las que se pretendía. Okay. Seguimos con problemas ancestrales: pobreza, mala educación, mala distribución del ingreso, desempleo, siguen prevaleciendo en el país, ¿no? Sí. Y por eso el neoliberalismo no ha dado los frutos que se esperaban, y no es opción, al contrario, ¿no? Creo que es una mala opción, Fue la peor, lo que han tomado. ¿sí? Porque ganan unos poquitos y pierden Muchos. muchos. O sea que finalmente podemos decir que México es un país que aprende de sus vecinos, pero que no trabaja como en manera conjunta el gobierno y la sociedad. O sea, ese sería como que el error, partiendo de puntos como ya lo mencionaba, como la idiosincrasia o cosas de esas. Es más, la solución sería trabajar gobierno y sociedad. Sí, y yo creo que la parte de las reformas que se implementaron tampoco dieron resultado por los grupos que ostentan el poder en México, por las estructuras que tenemos, ¿no? Oligopólicas, no dieron.